Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en mi canal Distorsión para abordar un tema de actualidad. Por un lado, esa petición que ha realizado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitando que se abran definitivamente todos los archivos que posee el gobierno sobre dos cuestiones: el fenómeno ovni y la vida extraterrestre, pero además voy a aprovechar para repasar tanto esta polémica sobre si realmente se va a desclasificar de una vez por todas la información concerniente a los ovnis UAPs que tiene el gobierno norteamericano, y por otro lado si realmente tiene algo que ofrecer, si hay algo en alguna parte que resuelva este misterio de los ovnis, que es en definitiva lo que espera el personal, porque no estaríamos hablando tanto de que se presentase o se desclasificara un informe, algún tipo de papel, inclusive filmación o fotografía. La mayoría de aficionados y muchos investigadores lo que esperan es que se presente una evidencia, una prueba que responda por fin a toda esta cuestión de los ovnis, de dónde viene, quiénes son. Y yo creo que esto también lleva muchas veces a la confusión, pero vamos a ir al meollo de toda esta polémica desde un principio. Y es que siempre se ha argumentado, y así lo he leído en infinidad de artículos y libros no actuales, con esta corriente que ha surgido en Estados Unidos desde 2017, sino que prácticamente desde la década de los 50, 60 y 70, esos primeros investigadores y divulgadores del fenómeno ovni decían, entre otras cosas, para justificar el silencio de los gobiernos con respecto al fenómeno ovni: ¿por qué no abren sus archivos? ¿Por qué no dan a conocer todo lo que han estado estudiando y analizando sobre este fascinante enigma? Y una de las coartadas o de los argumentos que se ponían sobre la mesa era que cómo iba algún gobierno, nación de este planeta a validar la existencia del fenómeno ovni, siempre entendido como la visita a nuestro planeta por parte de seres extraterrestres, ante la ciudadanía, ante los votantes, diciendo que no se pueden defender de estas hipotéticas naves que son capaces de violar el espacio aéreo y prácticamente campar a sus anchas por cualquier lugar sin que ningún ejército pueda impedirlo. Bueno, de entrada, quizás vamos a dejarlo ahí. En aquellos primeros años, décadas, pudiera medio sonar como una excusa medianamente razonable, pero en los tiempos que corren, no ahora, sino desde hace ya varias décadas, no creo que el tema de los impuestos, de que lo que los ciudadanos pagan a través de los impuestos, pues no esté justificado porque no se pueda defender
ante el agravio de unos alienígenas que están sobrevolando el espacio aéreo restringido de ninguna nación, puesto que esto se podría aplicar, por ejemplo, a España, que hay países ya como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y tantos otros que tienen una supremacía militar. ¿Justificaría esto que no se pagasen impuestos? Porque ¿para qué si no van a poder defender ni el espacio aéreo ni el territorio español ante una potencia de mayor envergadura a nivel militar, económico, etcétera, etcétera, etcétera? Pues se puede extrapolar a la amenaza extraterrestre. El que ciudadano dijese yo no voy a pagar impuestos porque aquí entra un platillo volante como Pedro por su casa, pero evidentemente habría que seguir invirtiendo en seguridad, en defensa, en armamento para de alguna manera contrarrestar, aunque sea provocar algún tipo de mínima defensa ante estas grandes amenazas. Por tanto, yo creo que eso de que los gobiernos, digamos, uno de los pretextos más comunes que se suelen utilizar de los impuestos, yo creo que ya hasta huele a añejo, huele ya a tiempos pasados, donde se ve en otros niveles, en prácticamente todas las naciones, para lo que se utilizan los impuestos, para cualquier cosa, pero no tanto mirando de cara al bienestar del ciudadano ni del votante. Por tanto, yo creo que esto se podría dejar a un lado. Hay otra cuestión que se pone sobre el tapete, y es que los gobiernos están utilizando la tecnología que han podido copiar de naves extraterrestres o materiales no humanos que han caído en sus manos, y lo están aplicando en desarrollar nuevas armas, nuevas tecnologías, y que todo esto, pues claro, lo quieren llevar en total secreto, y sobre todo que ninguna otra nación, por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, ninguna otra potencia enemiga como Rusia o China, pues se hagan con este avance científico que los norteamericanos están obteniendo de, como digo, aplicar retroingeniería de naves, platillos volantes que se han estrellado y que están investigándolo en secreto en el Área 51 o en cualquier otro sitio, y por ahí viene también el que se nieguen a desclasificar o hacer público ningún tipo de dato o información sobre el fenómeno ovni. Si vemos lo que ocurre a nuestro alrededor, veremos que tampoco parece ser que los norteamericanos, ni los rusos, ni los chinos tengan ninguna tecnología más allá de lo que concibe la imaginación, o de lo que se supone que es el desarrollo normal que está habiendo en muchos campos, a través sobre todo de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay conflictos en la actualidad, como ocurre entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos también está empezando a calentar el tema bélico en algunas zonas de Oriente Medio, pero que serían escenarios donde habría que aplicar pues esos avances, y tampoco se ven por ninguna parte. Se decía que Rusia estaba también desarrollando tecnología extraterrestre en secreto, pero ahí vemos que en su conflicto bélico con Ucrania no hay ningún avance en todos los sentidos, ni tecnológico ni en el desarrollo de la guerra, que una potencia
como Rusia pues se la está viendo y se la está deseando para doblegar a un país mucho más pequeño como Ucrania, y que para imponer cierto respeto a nivel mundial con otros países o con otro grupo de países, como ocurre con Europa y con Estados Unidos, recurre una vez más a la amenaza de la guerra nuclear, algo que ya se conoce y que no abre ningún nuevo melón sobre ningún tipo de ciencia o tecnología realmente vanguardista que tenga por ahora, como digo, ninguna otra nación. Por lo que ahí estamos viendo que algunas de las excusas que se suelen poner por el que no se dan a conocer este tipo de fenómenos están sustentadas también, y hay que decirlo y hay que contarlo, porque en la mayoría de divulgaciones que se hacen sobre esta cuestión, y ahí están las redes sociales para dar crédito de ello, pues se hacen desde el punto de vista de la hipótesis alienígena clásica, o sea, que los gobiernos son malévolos. En todo caso, el estado profundo de cada uno de estos países, que al margen del control normal parlamentario, del Congreso, del presidente, etcétera, 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 son los que mueven realmente los hilos, son los que están enterados de la película, son los que saben la cuestión extraterrestre por dónde van, los que están aprovechando esos recursos, esas informaciones, lo mantienen oculto incluso de los gobernantes, y si engañan a los políticos y engañan al poder, pues ¿qué no harán con el común de los mortales? Pero claro, como digo, todo lo que prácticamente se lee o se escucha a través de los diferentes medios a los que tenemos acceso, pues se plantean siempre desde el punto de vista de la hipótesis extraterrestre, y partiendo de una base que no está comprobada. Existen muchísimas rumorologías, pero no pasa de ahí, de que los diferentes gobiernos tienen las evidencias de la visita a nuestro planeta de seres de otros planetas, de otros lugares, inteligencias no humanas, y han decidido, como en un complot mundial, se han puesto de acuerdo estas élites para que esto pues siga circulando por las vías secundarias a la historia oficial, a todo, y que no se mueva nada. Pero aquí lo que yo venía a contar es, digamos, una visión un tanto alternativa o distinta de la habitual, que es lo que yo intento hacer con mi canal, evidentemente, como digo, para excusar lo típico, que no digo yo que tenga ni muchísimo menos la razón, pero desde ese punto de vista pues ya existen suficientes defensores e informaciones como para que ahora tengamos un pequeño hueco, un prudente tiempo para explicar que podemos pensar de otra manera. Para empezar, imaginémonos como kilómetro cero en esta propuesta, que como digo, no digo que tenga la razón, pero que vamos a dibujar un escenario nuevo, un horizonte diferente, de que no existe detrás del fenómeno ovni una tecnología extraterrestre, no existe un fenómeno físico, entendido como que es provocado por maquinarios, naves de chapa, tuercas, tornillos, motores de antigravedad. No significa que el fenómeno no sea físico, que después muchas veces la forma que tengo de contar las cosas pues se puede malinterpretar, sino que digo que el objeto en sí, el ovni, no sea material físico al uso, como todos pensamos, que hay un
una nave, un platillo volante en el Área 51 y el cuerpo de un extraterrestre o varios de ellos conservados en un frigorífico o en formol. Olvidémonos desde nuestra nueva visión de ese punto de partida. Imaginemos que los gobiernos han estado durante años, décadas, estudiando, investigando el fenómeno OVNI y han llegado a la conclusión de que realmente existe. Hay ahí una serie de manifestaciones anómalas, extrañas, que tienen una parte física y, lo más importante para mí, una inquietante parte psíquica, parapsíquica, paranormal, forteana, llamémosla X, que es la que añade esa pátina, esa atmósfera de altísima extrañeza al fenómeno OVNI. Y ahí la mayoría de los gobiernos, de las agencias de inteligencia que han estado, o militares, que han estado envueltos en diferentes lugares del planeta en el estudio y escrutinio de estas apariciones, es donde se pierden. Por un lado ven que se trata como de algo físico que aparenta ser una nave, aparenta ser un vehículo, un maquinario, que hay gente, hay humanoides, entidades, seres vinculadas a estos fenómenos, a estos objetos, pero que no consiguen validar que lo que la gente ve, incluso sus propios militares, coincida con la naturaleza y origen del fenómeno. No han podido dar ese último paso. Evidentemente tienen mogollón de pruebas y evidencias, filmaciones de todo tipo, mejores que la de los investigadores y asociaciones civiles de investigación del tema ufológico, pero no han podido ir más allá. Y en el momento que han visto que algunos de sus pilotos, algunos de sus testigos de alta credibilidad, pues también han desarrollado algún tipo de trastorno, por llamarlo de alguna manera, que han tenido algún tipo de secuela psíquica o parapsíquica, y que también ha habido fenómenos paranormales que entran más en el terreno de la parapsicología, como por ejemplo los poltergeists, que alguien que ha dicho que ha visto un platillo volante desde su caza de combate de millones de dólares, después pues en su domicilio ha tenido la presencia de un fantasma. Pues todo esto a las autoridades, a los grupos de investigación de los servicios de inteligencia, pues les suena poco menos que a chino, y no tiene ahora nada que ver con la geopolítica. Y probablemente, sobre todo, al ver que no atraviesan el umbral de la puerta que lleva a la confirmación de que tienen algo de lo que sacar provecho, simplemente han dado un paso hacia un lado, independientemente de que puedan seguir recopilando información. Pero en el momento que cada nación, en su momento, en su lugar, en su fecha, con sus medios, hayan llegado a la misma conclusión, porque estamos hablando de un fenómeno global que se comporta en todas partes prácticamente de la misma manera, pues han decidido o han tenido posturas muy similares de simplemente dar un paso hacia un lado, hacia atrás o hacia donde sea, pero no involucrarse en este tipo de investigaciones, porque no hay, como digo, un maquinario, no hay una tecnología, no hay algo de lo que se pueda sacar ningún tipo de beneficio, sobre todo pensando desde el punto de vista materialista, que es el que suele gobernar las decisiones de los militares y las agencias de inteligencia. Y pues no, sí pueden acopiar más información, pero no van a llegar más allá, porque
se encuentran con las mismas interrogantes que nos encontramos los investigadores civiles. ¿Y por qué ningún gobierno del mundo ha dado a conocer la realidad del fenómeno OVNI? Dos opciones. La anterior, todos se han puesto de acuerdo, mira, vamos a mantener esto en secreto, la mayor noticia de la humanidad, la existencia de vida inteligente fuera del planeta, que están aquí, pero que pasen los años y ya vendrán nuestros nietos a dar luz verde a que se abran los expedientes, mientras nosotros seguiremos viviendo en la ignorancia. Me refiero a dar a conocer esto al común de los ciudadanos. Tenemos esa opción, o que cada gobierno ha dicho, yo me voy a meter en el fregado de decir, sí, es cierto, existen unas manifestaciones anómalas, pero no tenemos ni idea de lo que son. Sabemos que pueden tener una carga física, comportarse como un objeto físico, pero tiene sus propias reglas y a veces es como inmaterial, como si fuera algo etéreo, y encima tiene la capacidad de distorsionar la realidad, que la gente vea cosas que no sabemos si están ahí o se han sido insertadas en su sistema cognitivo. Y ahora mismo no estoy introduciendo ningún sesgo por mi propia percepción del fenómeno. Ahí están los trabajos que se han hecho en Estados Unidos relacionados con los ovnis del Pentágono, con estas investigaciones oficiales, donde gente como con Kelleher, Nolan, David, pues señalan que, y son físicos, son científicos, señalan que sean lo que sean estos artefactos que ven los pilotos, pues tienen la capacidad de alterar la realidad, hace que la percepción de los testigos se vea alterada o cambiada, de manera que surge la duda de que si lo que se ve realmente está ahí con esa forma, o se está, como digo, incrustando dentro de la mente humana cosas que no existen. Por tanto, ya vemos ahí que hay un componente que para cualquier político, para cualquier militar, es muy delicado de sentarse en una rueda de prensa. Imaginaros por un momento la cantidad de medios de comunicación que habría, y la primera pregunta de si existen o no los ovnis sería que sí, afirmativa, que están aquí, que tenemos informes, ahí tenemos filmaciones, las ponen con telemetría, con sensores que han detectado que aquello está ahí ahora, de pronto no está, desaparece, punto. Entonces, claro, la gente se queda asombrada. Ya hemos subido un peldaño en el conocimiento del fenómeno, se admite su existencia de forma oficial. Un periodista tímidamente levanta la mano, pregunta, bueno, ¿y qué son estas naves y estas inteligencias? ¿Son seres de otros planetas que han llegado al nuestro? ¿Qué intenciones tienen? ¿Son viajeros en el tiempo? ¿Son seres de otras dimensiones? ¿Son seres diabólicos? ¿Son demonios, como aseguran algunos congresistas y gente de inteligencia dentro del organigrama del Pentágono y del Departamento de Defensa? Planteemos un poco cómo puede ir esta rueda de prensa. ¿Qué dirá el militar? Si no lo sabe, diría, no lo sabemos. Y entonces yo creo que el miedo viene, o la precaución, el silencio oficial viene dado por esas dos corrientes. Primero, por total desconocimiento de qué hay detrás del fenómeno OVNI, y después que no saben cuáles son sus intenciones, y tienen miedo de que, entre comillas, entendido este miedo como el no poder garantizar una serie de respuestas que van a salir en cualquier presentación oficial
que se pueda hacer sobre la realidad indiscutible del fenómeno ovni. Todos los países vemos que pasan olímpicamente del tema, aunque lo puedan estar investigando a nivel privado con mayor o menor intensidad según los intereses, pero públicamente parece ser que a lo largo de las décadas la única nación que se erige como la portavoz para decir los ovnis existen, los extraterrestres están aquí, son los norteamericanos, y los demás países pues se las trae al pairo, que una vez más los estadounidenses se lleven la gloria de anunciar el hallazgo de vida inteligente fuera de la Tierra, y los demás somos actores secundarios, y algunos ni siquiera llegamos a tramoyistas en esta escenificación. Por tanto, repito, no digo que tenga razón en lo que os estoy contando, simplemente que lo valoréis como esto podría de alguna manera justificar cómo naciones que a lo mejor se han llevado mejor o peor a lo largo de los tiempos, pues tienen una forma de proceder muy similar, porque todos han investigado en su medida el fenómeno ovni y ven que no han podido encontrar ni ese ovni estrellado, ni esos cuerpos, ni esos motores de antigravedad, ni esas pistolas de rayos desintegradoras, y por tanto, al no haber maquinario, no haber nada de lo que extraer algún tipo de beneficio, y encima es un terreno muy pantanoso donde si uno pisa sin mucha precaución pues puede hundirse por completo, pues deciden no involucrarse. Yo imagino en esas primeras etapas de estudio del fenómeno como algunos pilotos, incluso habiendo omitido muchísima información para evitar que se les degradase o que se les tomase por loco, pero a medida que pasaban los años y tenían acceso a mayor número de testigos, pues verían que hay como esos componentes paranormales, esas visiones extrañas asociadas, esas secuelas y tanto. Entonces, claro, los encuestadores oficiales pues no sabrían muy bien dónde meterse, qué hacer con eso. Incluso, fijaros, habría un filtrado por parte de los testigos ante las comisiones militares o de inteligencia, de investigación, y aparte las propias digamos, gente encargada de hacer estos análisis, pues dirían, bueno, ¿y nosotros cómo lo vamos a plasmar en un informe? Pensarían que incluso esa persona, aunque fuese un piloto, fuese un militar de alta graduación, pues estaba medio loco. Entonces, bajo esta perspectiva, podemos entender en cierta medida por qué pasan los años y no hay una desclasificación que aporte una información definitiva, porque os decía al comenzar este vídeo que la gente no espera ya un vídeo de alta resolución, que también, o una buena fotografía, que también, lo que quieren son explicaciones. Y particularmente estoy convencido de que no hay en ninguna parte, en ningún archivador, en ningún frigorífico, en ningún hangar del gobierno, esa ansiada solución, respuesta a todas las interrogantes, todas y cada una de las interrogantes que el fenómeno ovni ha ido esparciendo como bombas de racimo a lo largo
de la historia a lo largo de las décadas. Y por eso yo creo que sería muy imprudente pensar a estas alturas de la película de que se va a abrir de pronto la caja de los truenos, la caja de Pandora, y se va a dar una explicación, como digo, de forma que ya, de la noche a la mañana ya hemos resuelto el fenómeno ovni. Una cosa sería, que ahí podríamos entrar en debate, de que los Estados Unidos u otra nación tuviese, como digo, algún tipo de evidencia del tipo de una filmación, un vídeo, una fotografía, lo que sea, que no deje lugar a dudas de que estas manifestaciones son reales, que están ahí afuera, que no tienen nada que ver con el ser humano, que no se trata ni de una alucinación ni de un trastorno mental, pero más allá de esto, pocas más respuestas se pueden ofrecer al público. Y por eso yo creo que, y aquí viene esa segunda parte, cuando Donald Trump o los políticos en diferentes sesiones del Congreso han pedido y han solicitado que se abran los archivos y expedientes sobre el fenómeno ovni que siguen clasificados, pues no va a llegar a ningún puerto. Por un lado, porque no se sabe realmente dónde está toda esta información, y por otro lado, es que probablemente no exista ese maquinario, esa nave en ninguna parte que se pueda mostrar o presentar en una rueda de prensa. Desde 2017 hasta el presente ya vamos casi por la década, 10 años, todavía no se han cumplido, pero cada vez estamos más cerca y no parece que ni las peticiones que se hacen en el Congreso, ni que los denunciantes den nombres, fechas, lugares, pues haya conseguido ningún tipo de avance sustancial. Sí, no se puede negar que ha habido ciertos progresos, pero parecía que todo iba a cambiar y que todo estaba cambiando desde la exclusiva del New York Times en 2017, pero la cosa ha cambiado tanto que sigue igual que siempre. Y esa es una constante que estamos observando dentro del fenómeno ovni desde prácticamente sus inicios, donde siempre parecía que estábamos muy cerca de ese punto final del secretismo oficial, pero como digo, siempre de alguna manera enfocado en la creencia de que estas manifestaciones estaban provocadas por seres extraterrestres, que tenía que haber una evidencia tipo nave en algún hangar, el cuerpo de un alienígena, que es como el que tengo aquí atrás, no como el Yoda, o quizás sea más parecido al Yoda, y que se puede ostentar como la sábana santa una vez al año para que los creyentes de la hipótesis extraterrestre pues estuvieran satisfechos y estuvieran convencidos de que han apostado por el caballo ganador. Pero esto también sería tema para otro debate en otra ocasión, pero dejaré una pincelada, y es que imaginemos también hipotéticamente de que hubiese un cuerpo y hubiese una nave. Esto, aunque se mostrase de manera pública, no podría explicar los cientos, miles de incidentes que se han registrado por el mundo de visiones y apariciones anómalas y extrañas asociadas a
objetos, luminarias, seres, entidades, humanoides y tal. Sí, el defensor de toda la vida de la hipótesis extraterrestre le daría igual. Diría, bueno, a mí me resbala la demás casuística, pero es que a un nutrido grupo de estudiosos e investigadores nos interesa conocer las dos cosas. Si hubiese hipotéticamente esa vertiente física palpable y localizable, sobre todo en parámetros que podamos entender, de que gente que ha manufacturado un artefacto a tropecientos años luz ha llegado aquí. Claro, eso, perfecto, pero ojo, ¿qué hacemos con decenas, miles, decenas, centenares de informes, eventos que hablan de gente que se ha topado con infinidad de cosas extrañísimas y de las que no tenemos ningún tipo de duda, que independientemente de cuál sea su naturaleza, son ciertas y no son provocadas por su mente, aunque tengan todas estas derivaciones o vinculaciones con la mente humana, con la psique de los testigos. Todo esto, como digo, nos lleva a replantear el fenómeno de una manera radical, porque partimos, como digo, de una base, de un edificio teórico radicalmente diferente del habitual, donde siempre entendemos, fijaros, la desclasificación, la información, las evidencias, las pruebas, los movimientos de los políticos, militares, agencias de inteligencia, pero suponiendo, y muchos lo dan como algo que es materia de fe, de que hay cuerpos y tecnología extraterrestre en manos de los gobiernos, por tanto, todo lo que pueda salir de ahí tiene que ir más o menos en alguno de los canales que más o menos tienen ellos construidos, a nivel mental me refiero, de que se explique que tienen un platillo volante desde 1947 que se estrelló en Roswell, que están desarrollando un motor antigravedad y que tienen una nave en la que viajan por el espacio sin ningún tipo de inconveniente como o dificultad como las aeronaves convencionales, por muy sofisticadas que sean, siguen dependiendo de la quema de combustible y de motores a reacción, motores de empuje. Y claro, como digo, siempre que se piensa en la desclasificación, siempre que se piensa en lo que nos van a dar desde el otro lado, desde el gobierno o las agencias de inteligencia, estaría en esta corriente de pensamiento. Pero, como digo, si podemos especular fuera de ese marco habitual, entendiendo de que no existe ciencia extraterrestre, no hay cuerpos, no hay naves, no hay chip, no hay ordenadores cuánticos alienígenas en algún cajón o sobre una mesa de laboratorio en el área 51, todo cambia nuestra perspectiva, que evidentemente no es lo que hemos anhelado desde 1947 con ese primer avistamiento de Kenneth Arnold, que dio el pistoletazo de salida a la era moderna de la ufología. Pero ¿por qué no, viendo que pasan los años, las promesas se suceden y no llegamos a ningún lado? Porque, ojo, fijaros también, iba a decir el peligro, lo que puede conllevar la petición, que no es una orden ejecutiva, que eso también ha generado cierta confusión, de Donald Trump,
la petición de Donald Trump de que, como es una especie de brindis al sol, decir, bueno, que se dé a conocer todo lo que se sabe sobre los ovnis, UAPs y sobre la vida extraterrestre. Pero si el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tiene la etiqueta de ser un tipo que hace lo que le da la gana, que está contracorriente del sistema, incluso de su propio partido en muchas ocasiones, que, como se suele decir por aquí en Andalucía, le da igual que salga el sol por Antequera, allí será por Wisconsin, a Donald Trump. Entonces, por eso ha levantado tantas expectativas y tanta ilusión, porque dice, bueno, si hay un presidente, si hay alguien irreverente, un enfant terrible, que se dirían los franceses, que pudiera agitar el avispero, es el Donald Trump, que es un tipo que no tiene precisamente miedo a decir lo que piensa y hacer cosas que no son políticamente correctas. No nos vamos a distraer en repasar la biografía de este personaje que, como digo, es capaz de casi cualquier cosa y utilizar las redes sociales como si fuese un medio de comunicación, la portavocía de la Casa Blanca. O sea que no puede haber una mejor dinamita para derribar el férreo muro del secretismo que un Donald Trump, que esto es un elefante en una cacharrería. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque si pasan los meses, pasan los años, y no hay nada, pues ¿cómo vamos a pensar que ahora un denunciante, un Elizondo o un David Grush o 4 o 5 congresistas o senadores van a empujar, van a derribar este muro? Si el Donald Trump tampoco ha podido. Que al Donald Trump le tienen respeto y miedo dentro y fuera de su partido, que ha puesto Norteamérica patas arriba. Claro, por ahora todo el mundo está con los ojos como platos, como platillos volantes, diciendo, ahora sí, este no es el típico político, el típico presidente, que estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, que le vayan a llamar al orden, que le vayan... No, dice, este lo va a conseguir. Y yo veo, testeo, le tomo el pulso a las redes sociales y compruebo que muchísimos compañeros, tanto aquí en España como sobre todo, donde ya han perdido completamente el norte, es en Estados Unidos, que están prácticamente entregados a la voluntad y deseos de Donald Trump y consideran que ya viene en camino ese disclosure, esa desclasificación del archivo ufológico que ha permanecido oculto durante ya cerca de 80 años, que se dice pronto. Y claro, para los que tienen menos memoria, pues pensarán que desde el 2017 hasta hoy pues se han conseguido muchas cosas, que es cierto que estamos viviendo unos tiempos que no tienen parangón o no tienen copia con nada de lo que haya sucedido en tiempos anteriores, pero esto hay que calibrarlo, siendo cierto, pero no es menos certero que tanto en los 90, que se estuvo muy cerca de que se conociese lo que realmente fuese lo que fuese que hubiera ocurrido en Roswell, pues tampoco se consiguió, se perdió la oportunidad. Se han hablado de infinidad de desclasificaciones, ha habido presidentes como Jimmy Carter, Bill Clinton y tantos otros que decían que a lo mejor, o George Bush, porque tenía relación con la CIA y que ya estaba informado y que tal y tal, o el hijo o el padre, cualquiera de los dos, pero una cosa no, pero los ufólogos, los aficionados y entusiastas tienen más moral que el alcoyano, porque van tropezando piedra con piedra. Aquí lo del símil de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces
con la misma roca, pues prácticamente se verifica cada 2 por 3, y más en el terreno de las desclasificaciones, donde se pasa del entusiasmo al chasco en un momento, pero también se pasa en un segundo, en un instante, del chasco a otra vez el entusiasmo. Basta con que de pronto otra vez nos pongan delante el palo con el caramelo y sigamos hacia adelante, pensando que sí, que todo lo que había detrás hemos estado rozando el larguero, pero que ahora sí va a haber gol, ahora sí va a entrar el balón por la escuadra. Y así van pasando los años, se van sucediendo las generaciones de investigadores, se van pasando el testigo de que va a llegar por fin, ahora sí, y como digo, en 2017, con ese titular en New York Times que parecía que lo iba a cambiar todo, que ahora sí, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Van pasando los años, que sí, que ha habido, insisto, que nadie puede negar los avances, que se han retirado muchos estigmas sobre el fenómeno ovni, que ya hay cierta respetabilidad que antes no existía, que hay otro marco, pero en lo fundamental, en lo esencial, idem de idem. Por eso creo que es lógico e incluso sano de que también tengamos otras miras. ¿Quiere decir esto de que si no hay un maquinario, no hay una nave, no hay un cuerpo del delito, el fenómeno es menos fenómeno? ¿Es menos importante? No. Es aún más enigmático, porque parece ser que ni siquiera las grandes potencias ni las grandes mentes, bueno, lo de grandes mentes lo vamos a dejar entrecomillado, aunque habrán intervenido gente con muchas más luces que servidor, pues no han logrado penetrar el velo de Isis, como se decía en el siglo pasado en estas temáticas. No han logrado traspasar el enigma de los platillos volantes y los ufonautas. Repito, que tienen mucha más información que los investigadores civiles, porque tienen muchos más medios, más tiempo y más pasta. Eso es de cajón, eso no lo va a discutir, eso no todo es debatible. Ahora, que las conclusiones sean más profundas que las nuestras, pues parece ser que no, porque cuando hablan de hipótesis y de lo que investigan, pues se acerca a lo que defendemos nosotros, los mortales, los investigadores civiles, con la teoría de la distorsión en el sistema de control, con la hipótesis del el CIFO, de los amigos argentinos como Néstor Berlanda, Juan Acevedo, Pepe Pacheco, Diego Villegas, etcétera, etcétera. Y por ahí quizás vayan los tiros. Yo solamente lo dejo aquí a modo de reflexión, que muchas veces alguno que otro se me enfada o se cabrea un poco, pero yo no quiero ni tener la razón, ni estoy aquí dando la chapa porque piense que todo el mundo está equivocado y yo tengo la verdad absoluta, sino simplemente intento elevar, no porque sea mejor debate que el otro, sino elevar, sino poner sobre la mesa otro tipo de kilómetro cero para ver si ahora nos puede cuadrar un poco más la situación de todo lo que está ocurriendo en la actualidad y todo lo que venimos arrastrando desde el 47, porque se dice que aquel que olvida su pasado, aquel que olvida la historia, está condenado a repetirla. Entonces, sin tampoco pensar que tiempos mejores fueron los que van a marcar el futuro, ni algo que tengamos que tener ahí en mente como algo inviolable o que no se pueda ni siquiera debatir, pero sí tenemos que tenerlo presente para ver si, aunque sean con pequeños aportes, nos ayuden a comprender qué es lo que está sucediendo. Desde 2017 hasta 2026 han pasado tantas cosas
tan interesantes muchas y otras que nos retrotraen a décadas pasadas, que uno no tiene más que sospechar de que nos están metiendo en una dinámica, en un laberinto del cual yo creo que van a buscar que la mayoría del personal se aburra y acabe pensando que no hay nada detrás del fenómeno ovni más que intereses de las agencias de inteligencia, prototipos secretos, experimentación secreta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como digo, veremos qué ocurre, estaremos pendientes y nada, pues os leeré y debatiremos y comentaremos aquí en mi canal. Ahí tenéis la oportunidad de expresar lo que consideréis y nada, hasta la próxima oportunidad.